Buenas tardes, queridos hermanos. Hoy 16 de octubre quiero compartir con ustedes el tema número 6, que se titula La casa de Dios. Y antes de entrar en materia, vamos a hacer una pequeña oración, como siempre, para que el Espíritu Santo tome el control de nuestro corazón y poder nosotros discernir en el Espíritu qué es lo que Dios nos trata de decir para ayudarnos a crecer y ayudarnos a edificar. Padre amado, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Permite que tu Espíritu Santo ahora en este momento fluya como un río de bendición en nuestros corazones para limpiarnos, para purificarnos y para hacernos entender tu palabra, tu conocimiento, tu ciencia y tu sabiduría. Espíritu Santo, pon palabra en nuestra boca, pon el entendimiento y que podamos nosotros recibir esta palabra edificante de refrigerio para nuestras almas y para nuestra vida cotidiana, de manera que sigamos creciendo en abundancia y en gracia. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, Padre Altísimo. Gracias por esta oportunidad y por compartir esta palabra. Iniciamos. Antes de comenzar, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, que dice lo siguiente: Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses o a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Actualmente la mayoría de las personas cuando leen este versículo se refiere de que yo y mi casa serviremos a Jehová. Muchas personas piensan que es el hermano, el tío, el sobrino, el abuelo, el nieto, de que todos ellos van a llegar a ser servidores de Jehová. Y eso está bien, porque es lo que Dios quiere, que todos sirvamos al Dios vivo. Pero vamos a profundizar para que eso se logre, para que eso sea materializado, ese deseo y esa abundancia del corazón que Dios cumple y que Dios por amor como Padre nos da. Como el tema se trata sobre la casa de Dios, vamos a ver qué es una casa, para empezar. Una casa es una construcción cubierta para ser habitada. Tiene puertas, tiene ventanas, se dividen en ciertas partes que es sala, comedor, cocina, habitaciones, baño, estar. Y normalmente la habita un grupo familiar, padre, madre, hijos, hermanos, hermanas, los que son del vínculo familiar. Pero en este caso, tomando en cuenta todo lo que naturalmente se manifiesta y se ve, vamos a ver cómo nosotros podemos edificarnos cuando empezamos a conocer verdaderamente qué es la casa de Dios. Y la misma palabra nos va a llevar, nos va a sumergir en esa agua para que fluya en nosotros un conocimiento que se refiere a este tema, la casa de Dios. Leemos en el libro de Números, capítulo 12, versículo del 6 al 9, lo siguiente. Presten mucha atención, hermano. Un tema muy edificante de bendición para cada uno de nosotros. Dice así: Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No asimismo a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Porque, pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Esto fue un escenario donde María y Aarón hicieron una cierta murmuración contra Moisés, y Dios escucha y desciende sobre una columna de humo, llama a los tres al tabernáculo y pone aparte a Aarón y a María y les manifiesta estas palabras. Y en estas palabras Dios nos da algo clave, algo importante, que dice así:
le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, cuando haya entre vosotros profetas de Jehová. Déjame decirte que Dios habla en dos maneras, y Él mismo lo dice en la palabra, en visión y en sueños. Entonces, partiendo de esa base bíblica, donde Dios nos habla en dos maneras, visión y sueño, vamos a leer una frase o una parte de la palabra, que es muy conocida por muchos, que cuando la leemos, ahí encontramos una revelación que tiene que ver con el tema, la casa de Dios. Tuvo que ver con Jacob, en el libro de Génesis, la experiencia que vive en el capítulo 28, versículo del 10 al 19, que dice así: y llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré y traeré a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y fíjense lo que pasa. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto en la cabecera y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó a aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces, quiere decir que Dios le habló a Jacob en sueño, y Jacob entiende que el lugar donde él está, él no lo sabía. Tuvo miedo y dijo: cuán terrible, que no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Nosotros, hermanos, somos la casa de Dios y la puerta del cielo. Cuando Dios nos habla en sueño. Y fíjense que el simbolismo que Jacob hace cuando aquel lugar se llama Betel, Betel en hebreo significa casa de Dios. La piedra que alza por señal, le derrama aceite sobre ella. A veces la piedra es la representación de nuestro corazón. Cuando cae el Espíritu Santo, que es la representación del aceite, empieza a haber luz dentro de nosotros. Por eso es que dice que de las tinieblas resplandeció la luz. ¿Y qué es la luz? Porque dice también que Luz era el nombre de la ciudad. ¿Y qué es la luz? Según Proverbios capítulo 6, versículo 23 dice: porque el mandamiento es lámpara y la luz es enseñanza y camino de vida a las reprensiones que te instruyen. Entonces aquí hay representaciones simbólicas, espirituales, que para nuestro tiempo, en la revelación del Espíritu Santo, estamos entendiendo lo que Dios nos quiere decir y lo que Dios nos transmite. No hablando fábulas, no hablando como un cuento, sino en revelación, en el fuego del Espíritu, que es algo que el hombre natural no entiende porque ha de escudriñarse espiritualmente. Y seguimos con el tema de la casa de Dios. Leemos el libro de los Hebreos, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno
¿cuánto tiene mayor honra que la casa al que la hizo? Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Para testimonio de lo que se iba a decir. Qué tremendo, hermano. Y ese testimonio de lo que se iba a decir, ese testimonio es hoy. Hoy, donde entendemos ahora, por medio de la palabra, en revelación del Espíritu Santo, de que esta casa es hecha por Dios para su honra y para su gloria. Y seguimos leyendo para seguir confirmando esta palabra de revelación muy poderosa y que a muchos lo va a tocar y muchos van a poder entender y van a lograr romper con todos esos paradigmas y toda falsa información que haya podido confundir y no nos haya podido ayudar a caminar y a estar con Dios en espíritu y en verdad. Leemos en el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 6. Dice lo siguiente de la palabra, leo. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahí está, hermano, nos lo dice. Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme el fin, la confianza y gloriarnos en la esperanza. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, hoy es que oyes la voz, hoy es que abres tus puertas para que la voz entre y puedas escuchar lo que se te está hablando, que es algo muy importante y muy valioso para hoy. Si oyeres su voz hoy, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y a causa de lo que me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Se disgustó contra esa generación, una generación que tenía un corazón endurecido. Pero ahora nosotros somos pertenecientes a la última generación, la que viene después de Cristo, como dice la palabra, desde Abraham hasta David, 14 generaciones, desde David hasta la deportación, 14 generaciones, y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones, en total 42 generaciones. La última generación somos nosotros, la número 42, porque tenemos el 40, que es una representación espiritual de la prueba o la victoria, y tenemos el 2, que es la representación del testimonio. Y cuando nosotros tenemos el testimonio de Cristo, morimos para el mundo y vivimos para Cristo, somos nueva criatura. Una casa no hecha por manos de hombres, sino hecha por Dios. Y seguimos, hermanos, para complementar la información de lo que es la revelación de esta poderosa palabra, la casa de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo del 16 al 20, Dios nos pregunta. Cuando uno lee la palabra, Dios pregunta, Dios nos habla, Dios nos instruye. Y fíjense lo que dice. 1 Corintios capítulo 3, versículo del 16 al 20. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los labios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Cuando dice que si alguno se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. La palabra siglo viene de un término en griego cosmos, que quiere decir mundo opuesto a Dios, a la voluntad de Satanás. Y cuando nos dice la palabra que nos hagamos ignorantes, la palabra ignorante significa no saber algo determinado. Y cuando yo no sé algo determinado, por falta de información, por falta de conocimiento, no puedo entender ni soy capaz de saber lo que se me está diciendo. Pero cuando yo me hago ignorante,
que no sé algo determinado, inmediatamente yo me voy a la palabra. Escrito está. Y lo que la palabra me dice, lo que la palabra me indica, me saca de la ignorancia y empieza a llenarme de luz, de conocimiento, de ciencia y de sabiduría. Por eso es que cuando dice que de las tinieblas resplandece la luz, las tinieblas representan la ignorancia y la luz representa conocimiento. Y eso ocurre en nosotros. Entonces cuando Jesús vino y arranca el ministerio trayendo el reino de los cielos, hay unos escenarios donde Jesús andaba en el Espíritu y se refería muchas veces por parábola. Pero ¿cuál era el propósito de las parábolas? Para que lo buscáramos de corazón, nos convirtiéramos y Él nos sane. Y eso ocurre cuando el Espíritu Santo hace la obra en cada uno de nosotros. Entonces leemos, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 21, versículo del 12 al 13, que dice así: Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Esto que Jesús hizo, literalmente, naturalmente, es una representación espiritual de lo que ocurre dentro de nosotros cuando entra en el templo y empieza a sacar lo que no conviene. Incluso dice, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Leemos en el libro de Marcos capítulo 11, versículo del 15 al 18, que dice así: Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Entonces, cuando entendemos que somos las casas de Dios, y Jacob dice casa de Dios y puertas del cielo, ¿cuál es la puerta? Porque toda casa tiene puertas y tiene ventanas. Y para nosotros saber cuáles son las puertas, antes de contestar, antes de dar mi opinión o antes de explicar lo que yo pienso, lo que yo creo, es preferible hablar conforme a lo que está escrito. ¿Y qué está escrito? Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice lo siguiente. Una palabra que se predica, se habla, pero a veces se entiende como que no está la revelación allí, pero el Espíritu Santo nos va a ayudar. Y miren lo que nos dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjense que Él está a la puerta y llama, y si alguno oye su voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¿Por dónde entra la voz? Naturalmente, la voz entra por los oídos, pero espiritualmente, la voz es la palabra, es el espíritu, entra por la puerta de la casa de Dios que somos nosotros. Y leemos otra palabra en el libro de Juan, capítulo 10, versículo del 1 al 5, que dice así: De cierto os digo, el que entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando han sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, mas el extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocerán la voz de los extraños.
Fíjese que el que entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte es ladrón y salteador. ¿Y quién es el que entra por la puerta? El pastor de las ovejas es Cristo, es Jesús, el que entra, se queda dentro de mí, cena y me ayuda. Y ahí es donde yo empiezo a entender y a conocer su voz. ¿Cómo sé que es el Señor? Porque está escrito. Y seguimos escudriñando más la palabra, que nos dice en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 45 al 56, nos dice lo siguiente. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved se acerca el que me entrega. Y mientras todavía hablaba vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja, y entonces Jesús dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Fíjense que todo lo que Jesús hacía era para cumplir las escrituras de los profetas. Por eso vemos lo que Jacob, los simbolismos que hizo Jacob cuando entendió de que él era la casa de Dios y puerta del cielo, cuando Jesús entra en el templo y hace toda esa serie de actividades, entendemos nosotros qué es lo que él hace dentro de nosotros cuando entra en nuestras vidas, de cómo él se conducía, cómo hablaba, cómo caminaba, lo que decía, lo que compartía. Es algo maravilloso y tremendo de que nosotros en este tiempo podamos entender claramente lo que el Señor nos está hablando por el Espíritu Santo. Y seguimos leyendo que el Señor nos ayuda y nos invita a que cambiemos cosas para poder ser instrumento poderoso en sus manos y para que esa luz que es la enseñanza esté en nosotros, para pasar nosotros a ser una lámpara encendida, una luz en el mundo, lleno del Espíritu Santo. Leemos, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice la palabra, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y miren lo que dice, hermanos. Presten atención. Acercándoos a Él, piedra viva desechada ciertamente es por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, hoy declaro, profetizo y determino en tu vida que eres la casa de Dios, eres la casa espiritual que tiene que ser edificada. Y dentro de esa casa hay un sacerdote que le rinde cuenta al sumo sacerdote que es Cristo Jesús,
según el orden de Melquisedec, que significa rey de justicia. Entonces, ¿cuáles sacrificios espirituales van a ser aceptables a Dios, hermano? Cuando tú permites de que el Espíritu Santo haga la obra en ti y que el Espíritu Santo te llene y te haga producir los frutos contrarios a lo que es malicia, engaño, profecía, hipocresía, envidia, todo lo que es la manifestación de la carne. Eso tiene que ser consumido por el fuego, por el conocimiento, para nosotros crecer y ser edificados como una casa espiritual. Ahora entendemos por qué Jesús habla de los dos cimientos, que la casa que permanece sobre la roca es la que sale victoriosa, mientras que la que es edificada sobre la arena tiene gran pérdida. ¿Pero por qué la arena y por qué la roca? Porque la roca es la representación de Cristo, y ahí es donde nosotros tenemos que edificar nuestras vidas. Pero si edificamos sobre la arena, que es un fundamento, que no es Cristo, ahí va a haber gran ruina y la casa no permanece. Entonces, querido hermano, le doy muchas gracias, muchas bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les declaro muchas bendición, mucho crecimiento, mucho amor, para que sigan escudriñando, llenándose de la palabra, porque esto es quizás lo más importante que por nosotros podemos hacer, como lo dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. Lo único que le queda al hombre es amar a Dios con toda tu mente, tu alma y tu corazón. No tenemos otra cosa, sino que amar a Dios por sobre todas las cosas. Y para culminar, te invito a que analices este estudio, lo repases y una vez ya tengas ese fundamento y esa casa esté edificada sobre la roca, te invito a que leas el libro de Jeremías capítulo 7, léelo completo. Y te doy tres tips que en el próximo video les voy a ir dándole otras revelaciones, que el Espíritu Santo permita que esto siga, este proyecto que es maravilloso y glorioso para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Ese libro de Jeremías en el capítulo 7, léanlo y van a poder entender lo que Dios trató de decir y de hablar en ese tiempo. Y le doy 3 puntos importantes. Jeremías significa Yahvé es exaltado, o Yahvé establece, o Yahvé golpea, o Yahvé tumba. Y otro tip importante, lo que sentía el profeta Jeremías, toda la angustia y todos esos mensajes, era la representación espiritual de lo que sentía nuestro Padre al ver a sus hijos por ese mal camino, que es la generación que sucedió lo que sucedió en los 40 años, mientras estaban en el desierto. El Padre Dios tenía mucha angustia y mandaba mensajes. Lo que sufrió, padeció Jeremías es lo que él sentía por su pueblo. Y otro tip importante, otro punto, que es bueno que una vez leas ese capítulo 7, examínate y aplícalo a tu vida y permite que el Espíritu Santo haga la obra en ti. Recuerda que eres la última generación, la generación del Espíritu. Tienes un sacerdote al cual tienes que rendirle cuenta, que se llama Cristo Jesús. Y Él es amor, Él es misericordioso. Llega a sus pies, ora, que Él te perdonará. Y empieza ahora a edificarte para que el Señor diga: me gusta mi casa, qué hermosa casa. Una casa llena de un mar de cristal, calles de oro. Esta casa llena de bendición. Entonces, queridos hermanos, feliz tarde, feliz día, que sea de bendición y de edificación. Y pronto lanzaremos el tema número 7. Bendiciones. Se les ama.